Tutieu envía un afectuoso saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, le desea a cada uno de ustedes un nuevo día lleno de energía, alegría y toda la buena suerte. Hoy nos adentramos en un momento lleno de tensión en la casa de bambú de Tutu, donde una visita aparentemente tranquila se convierte de repente en un enfrentamiento impactante. Un anciano pescador aparece trayendo consigo una historia que está decidido a no dejar enterrada. Y la señora Lan irrumpe decidida a proteger la vida que ha construido con tanto esfuerzo. Mientras Tutu se queda temblando entre ellos un pequeño detalle tan insignificante que podría parecer irrelevante, un lunar de repente carga con el peso de un pasado completo. Presten atención, no aparten la mirada de la pantalla, ya que los próximos eventos sorprenderán a todos ustedes. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Los siguientes sucesos serán aún más fascinantes. «El lunar», dijo el anciano pescador con una voz grave y monótona, como si estuviera colocando una piedra sobre una tumba. «Aquí», en la cara de su madre. Esas palabras recorrieron la casa de bambú como un viento repentino, agudas, inesperadas, y no se pueden ignorar. La señora Lan estaba en el umbral de la puerta. La luz del sol detrás de ella la hacía parecer más alta y firme, casi aterradora. Su mandíbula estaba apretada y su mirada clavada directamente en el hombre sentado en la mesa, como si hubiera venido a cortar un hilo antes de que se rompiera. El aliento de Tutu se detuvo. Sus ojos, sin quererlo, se dirigieron hacia la mejilla de la señora Lan. «No», dijo la señora Lan inmediatamente, demasiado rápido. «No empieces con esas tonterías». Afuera, el sol estaba en su punto más alto sobre el huerto de pomelos, derramando luz dorada sobre las paredes de bambú. El viento soplaba a través de las rendijas, llevando consigo el aroma de las flores de cítricos y la humedad del río. Por dentro, Tutu intentaba suavizar la habitación. El té humeaba en pequeños tazones, un plato de pasteles caseros estaba sobre la mesa baja de madera. Sus manos se movían suavemente, como si la bondad pudiera suavizar todo lo que estaba a punto de suceder. Pero la bondad no podía detener la tormenta. El anciano pescador no se levantó, no hizo una inclinación. Él solo levantó la vista hacia la señora Lan, la mirada de un hombre frente a una orilla en la que se había apoyado para vivir, para medir, para recordar, y que no iba a parpadear ante ella. «Vengo a ver a la niña», dijo. La señora Lan entró por completo. La puerta de bambú se cerró suavemente detrás de ella, pero el sonido que produjo tuvo la sensación de una sentencia que acababa de ser pronunciada. Otra vez dijo con voz cortante y aguda: «Usted aparece aquí como si tuviera derecho sobre la vida de la niña». Tutu se estremeció ligeramente. Las palabras «la niña» apretaron su pecho como una mano invisible. Mamá susurró tratando de colocarse entre ellos. «Por favor, antes él no me salvó. Él no». La señora Lan se dio la vuelta rápidamente. En un instante fugaz, algo húmedo apareció en sus ojos, una mezcla de protección y vulnerabilidad, antes de que la ira lo cerrara nuevamente. «Salvarla», repitió la señora Lan con tono amargo. «Y ahora cree que eso le da derecho a reescribir su vida». La mirada del anciano pescador se suavizó cuando encontró la de Tutu. Y esa suavidad hizo que el aire en la habitación se volviera doloroso. «Hija», dijo él, «no vengo aquí para quitarte nada». La señora Lan resopló con desdén. «Entonces, ¿para qué ha venido? ¿Para sembrar dudas? ¿Para envenenar su corazón contra la única persona que ha permanecido?» Los dedos de Tutu apretaron el borde de la mesa. Odió esta sensación, como si fuera la cuerda en un tira y afloja siendo jalada por dos manos en direcciones opuestas, ambas asegurando que la querían. El anciano pescador levantó la taza de té, bebió un sorbo lentamente y luego la colocó con cuidado.
no era la actitud de alguien ansioso por causar problemas. Era la de alguien que entendía que a veces el drama es la única manera de que la verdad sobreviva. «Vengo por la verdad», dijo. La señora Lan soltó una risa aguda rota en los bordes. «La verdad no se haga el noble. Solo es un viejo pescador. Ha salido del río con algunas historias y espera que otros tiemblen». «Si la verdad hace temblar a alguien», respondió él, «es posible que la mentira los haya sostenido demasiado tiempo». Tutu tragó saliva. ¿Qué está diciendo? La señora Lan se acercó a la mesa, su sombra cayendo sobre las tazas de té como una advertencia. «No tiene derecho a cuestionarme en la casa de mi hija». Los ojos del anciano pescador se entrecerraron no por odio, sino por algo aún más aterrador: la certeza. Su hija repitió suavemente: «¿Así la llama usted?». La señora Lan levantó la voz. «Sí, es mi hija. La crié, la alimenté, la llevé en mi espalda a través de todas las tormentas mientras los demás desaparecían». Los ojos de Tutu se llenaron de lágrimas. Ella amaba a la señora Lan. Realmente la amaba. Y esa era la cuestión. El amor hace difícil ver la forma de un secreto. El anciano pescador se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz se volvió grave y pesada. «Entonces, respóndame una cosa», dijo. «Si realmente es su hija, ¿por qué su rostro no coincide con el rostro que tengo en mi memoria?». La señora Lan se quedó congelada por un momento tan corto que casi nadie lo notaría. Pero Tutu sí, porque ella miraba a su madre con los ojos de una niña mirando al único hogar que había conocido, temiendo perderlo, temiendo darse cuenta de que no era como pensaba. «Mi rostro», respondió la señora Lan, recobrando la calma demasiado rápido. «¿Está usted loco?». «No estoy mirando fijamente», dijo el anciano pescador. «Solo estoy recordando». Levantó la mano, el dedo apuntando cerca de su mejilla, señalando un punto sin tocarlo. «En mi memoria», dijo lentamente, «la madre de ella tenía un lunar. Justo aquí. Nunca lo olvidaré». La garganta de Tutu se secó. Un lunar, un detalle tan pequeño, tan insignificante que sonaba casi ridículo, hasta que ya no lo era. Hasta que se convirtió en una aguja clavándose directamente en el tejido de todas las creencias que ella había tenido. La expresión de la señora Lan se endureció demasiado rápido, demasiado rígida. «Solo vino hasta aquí para hablar de un lunar», dijo con tono áspero. «¿Cree que un lunar hace a una madre?». «Creo que los detalles no desaparecen por sí solos», respondió él. «A menos que alguien quiera que desaparezcan». «Basta», dijo la señora Lan elevando la voz, señalando la puerta. «Lárguese, salga de aquí, deje a la niña en paz». Tutu dio un paso al frente, extendiendo ambas manos como si pudiera calmar la habitación con su propio cuerpo. «Mamá, por favor, no lo hagas, no de esta manera». La mirada de la señora Lan se desvió hacia ella repentinamente salvaje. «¿Oyes lo que estás diciendo? ¿Estás defendiendo a él?». La voz de Tutu temblaba. «Estoy defendiendo la paz. Estoy defendiendo a nosotras». El anciano pescador observó a las dos, madre e hija, como había observado las tormentas formándose sobre el agua durante muchos años, aprendiendo a reconocer el momento justo antes de que cayera el rayo. «Si no estuviera mintiendo», dijo él, «no tendría miedo de lo que puedo mostrarle». La mandíbula de la señora Lan se tensó. «¿Qué va a mostrarme?». La mano del anciano pescador se movió lentamente hacia la bolsa de tela desgastada que estaba junto a la silla. Sus dedos se deslizaron dentro con cuidado, como si estuviera tocando algo frágil, algo que solo podría sobrevivir al paso del tiempo, porque había estado oculto. Tutu contuvo la respiración. La señora Lan se abalanzó repentinamente, sujetando con fuerza la muñeca de Tutu, apresuradamente, con tanta fuerza que dolía.
Tutu, dijo ella, su voz quebrada, ahora el miedo finalmente atravesando la capa de ira. No mires. La casa de bambú se sintió de repente más pequeña. Las hojas de pomelo afuera susurraban como murmullos mientras Tutu permanecía inmóvil, atrapada entre el agarre de una madre y los recuerdos de un extraño. Cuando el anciano pescador empezó a sacar algo plano del fondo de la bolsa, sus dedos finalmente trajeron algo rígido y delgado, envuelto en una capa de plástico opaco, como una herida que había sobrevivido a demasiadas tormentas. Lo puso sobre la mesa sin empujarlo hacia adelante, y luego colocó la mano encima manteniéndolo sujeto como si estuviera sujetando un ataque de pánico. La mano de la señora Lan apretó aún más la muñeca de Tutu. «No mires», susurró ella. Esta vez su voz ya no era una orden. Era una súplica de una madre pidiendo a su hija que no se acercara al fuego. El aliento de Tutu tembló. «¡Mamá! ¡Me estás haciendo daño!». La señora Lan no la soltó, pero sus dedos se aflojaron ligeramente, temblando como si estuviera luchando contra sí misma. La casa de bambú parecía encogerse con cada segundo. El vapor del té flotaba en el aire. Las flores de pomelo afuera seguían dulces, mientras que por dentro todo se volvía más agudo. «No voy a forzarte», dijo el anciano pescador suavemente, su mirada puesta en Tutu. «Pero te mereces la opción». La señora Lan contestó con rabia. «La opción. Usted entra en su casa, revuelve su corazón y luego lo llama una opción». El anciano pescador levantó la mano. Una foto apareció antigua, desvanecida, doblada tantas veces que los pliegues habían quedado grabados para siempre. Los colores en la foto eran cálidos y cansados como la luz del sol al final de la tarde. En la foto, una mujer joven está junto al río sosteniendo a un bebé envuelto en su pecho. Su rostro está ligeramente inclinado, capturado en medio de una respiración sin pose, sin preparación, solo un momento de esfuerzo. Y en su mejilla, pequeña pero inconfundible, hay un lunar. Todo el cuerpo de Tutu se volvió helado. Su mente estaba vacía, solo quedaba un zumbido ensordecedor. No sabía si la habitación se inclinaba o si era ella quien se deslizaba. La señora Lan emitió un sonido roto y golpeó la foto con la mano tan rápido que las tazas de té temblaron. No susurró como si pudiera borrar la tinta y el recuerdo. El anciano pescador no retiró la foto. No discutió. Solo la miraba con una mirada firme como si hubiera esperado ese momento durante años. «Ese lunar», dijo suavemente, «es lo que le he estado diciendo». Los labios de Tutu se abrieron, pero no salió ningún sonido. Miraba fijamente la mano de la señora Lan, clavando la foto como si fuera un ser vivo. «¿Quién es ella?», finalmente Tutu pudo preguntar, su voz débil y frágil. La señora Lan respondió demasiado rápido: «Puede ser cualquiera». La respuesta del anciano pescador fue grave y profunda. «No es cualquiera. Ella me suplicó que mantuviera a su hija a salvo». Los dedos de Tutu flotaban sobre el borde de la mesa sin atreverse a tocar la foto ni a quitar las manos de la señora Lan. «Y...» el bebé susurró. La cabeza de la señora Lan se levantó, sus ojos brillando con una advertencia ardiente. «No te atrevas». El anciano pescador solo miró a Tutu. Su voz se suavizó, pero sus palabras no. «El bebé es tuyo», dijo. La cabeza de Tutu se sacudió hacia atrás como si la hubieran abofeteado. «No, no puede ser». La señora Lan aprovechó al instante su voz aguda por la desesperación. «Él está mintiendo. La foto puede estar falsificada. La gente puede fabricar cualquier cosa». El anciano pescador asintió una vez, como si ya hubiera escuchado la misma excusa en todos los idiomas del mundo. «Entonces, no creas en la foto», dijo. «Cree en lo que tu cuerpo recuerda». Se inclinó ligeramente hacia adelante, cauteloso, respetuoso, sin invadir. «Cuando eras pequeña», preguntó, ¿alguna vez te despertaste en medio de la noche llorando por alguien cuyo nombre no podías decir?
La garganta de Tutu se apretó. Un destello de recuerdo apareció la oscuridad, el suave sollozo de ella misma, y la señora Lan corriendo hacia ella, abrazándola con tal fuerza, que sentía como si la cosieran de nuevo, como si todo volviera a estar bien. Sí, susurró Tutu. Lo hice. La señora Lan resopló, pero el sonido era crujiente y roto. ¿Qué niño no llora? ¿Y alguien alguna vez te dio un golpecito suave en la frente así? Continuó el anciano pescador levantando 2 dedos como ejemplo. Y luego te llamó pequeña caña de bambú. El aliento de Tutu se detuvo. No tenía una imagen clara, solo una sensación cálida y dolorosa, como si el sol tocara la piel que ya había olvidado que alguna vez estuvo fría. Parpadeó repetidamente luchando por no derraparse. El rostro de la señora Lan se endureció. No le pongas esas tonterías en la cabeza. La mirada del anciano pescador se dirigió hacia ella. Si son tonterías, dijo suavemente, ¿por qué estás temblando? La mano de la señora Lan tembló levemente sobre la foto. En un latido de corazón parecía que iba a rasgarla con las manos desnudas. Luego se lanzó hacia adelante. El anciano pescador fue el primero en reaccionar, rápido, firme, controlado. Deslizó la foto de vuelta en la bolsa plástica y la metió en la bolsa de tela. Luego se levantó colocando su cuerpo entre la señora Lan y lo que ella quería destruir. ¿Ahora crees que eres su padre? Siseó la señora Lan, su pecho subiendo y bajando. Apareces después de tantos años y te das el derecho de reescribir su vida. La expresión del anciano pescador se endureció. El dolor surgió como una herida. No me enorgullece, dijo. Dudé cuando no debía y una mujer tuvo que pagar el precio. La voz de Tutu se rompió. ¿Qué le pasó a ella? La señora Lan escupió las palabras como veneno, él no sabe nada. Pero el anciano pescador respondió, su voz ahora más áspera. Ella está huyendo, dijo, de un hombre con dinero y poder. Dijo que podían borrarla como si nunca hubiera existido. Me pidió que cuidara a su hija hasta que regresara. Las rodillas de Tutu se aflojaron. Entonces, ¿por qué no vino antes? Susurró, las lágrimas comenzaron a caer. La mirada del anciano pescador bajó. La vergüenza pesaba en ella. Porque creí que mantenerme alejado te protegería, dijo. Porque pensé que si tocaba tu vida, todo se rompería. La señora Lan soltó una risa amarga y fina. Vaya, qué conveniente. El anciano pescador no vaciló. Puede ser, admitió. Pero mi miedo no cambia lo que recuerdo. Se giró hacia la señora Lan, su voz se hizo firme. Tú encontraste a la niña, dijo suavemente. La criaste. La alimentaste, le diste un hogar, le diste un nombre. Pero también la ocultaste. Ocultaste la verdad tan bien que hasta tú empezaste a llamarlo amor. Los ojos de la señora Lan brillaron. Yo la salvé. Tutu se giró hacia ella temblando. «Mamá, ¿realmente me encontraste?» La señora Lan se quedó inmóvil por un latido. Su rostro se vació como si su armadura hubiera caído, dejando solo a una mujer agotada por guardar un secreto durante tanto tiempo. Luego sus hombros se alzaron, el acero regresó. «Te di una vida», dijo su voz temblando. «Un hogar, las manos de una madre. Eso no es un pecado». Las lágrimas de Tutu cayeron calientes. «No es un pecado», susurró. «¿Pero por qué siento que toda mi vida ha sido construida sobre un agujero?» Los labios de la señora Lan temblaron. Tragó saliva, sus ojos ahora húmedos. «Porque la verdad», susurró casi hablándole a sí misma, «no siempre puede salvar a las personas». El anciano pescador levantó la bolsa y caminó hacia la puerta. «No me voy a interponer entre ustedes», dijo a Tutu, su voz suavizada. «Pero si quieres respuestas verdaderas, ven a la orilla del río al amanecer».
La voz de la señora Lan cortó la habitación como una bofetada. ¡No! El anciano pescador se detuvo en el umbral de la puerta. No es para huir, añadió mirando a Tutu. Solo para escuchar. Fuera las hojas de pomelo susurraban. El sol seguía brillando indiferente, como si el mundo se negara a reconocer que una vida acababa de fracturarse. El sonido de pasos resonó en el sendero. Rápidos, decididos. Uri apareció en el umbral de la puerta con gafas, las mangas subidas. Su rostro se tensó al ver las lágrimas de Tutu y la ira temblorosa de la señora Lan. ¿Qué está pasando?, preguntó Uri, entrando como un escudo sin fanfarrias, pero firme. Tutu trató de hablar, pero su voz se rompió en su garganta. La señora Lan levantó el mentón demasiado rápido. «Nada», dijo bruscamente. La mirada de Uri pasó por la tetera sin tocar las manos tensas de Tutu la bolsa del anciano pescador. «No es nada», dijo con calma. Luego su mirada se fijó en el anciano pescador. «Ha vuelto». El anciano pescador lo miró directamente a los ojos. «Sí». Uri se acercó a Tutu, su mano suspendida cerca de su hombro, protegiendo con cuidado, pidiendo permiso sin palabras. Tutu se apoyó en esa presencia porque en ese momento necesitaba algo firme para mantenerse en pie. Uri miró a la señora Lan. Su voz seguía tranquila pero cargada. «Si alguien le está mintiendo», dijo suavemente, «necesito saberlo, hoy mismo». Los ojos de la señora Lan brillaron. «No tienes derecho a interrogarme en la casa de mi hija». «En su vida», corrigió Uri suavemente. «Si el río está llamando su nombre, prefiero que ella camine hacia él con la verdad que tropezar en la oscuridad». Tutu se giró hacia la señora Lan con un amor desesperado. «Mamá, por favor», susurró. «¿Quién me está mintiendo? ¿Tú o él?» La señora Lan abrió la boca. Por un momento la habitación quedó en silencio, el vapor del té, las paredes de bambú, las hojas de pomelo susurrando afuera. Ningún sonido salió. Y en ese silencio Tutu comprendió lo peor. Ese secreto no solo era real, había vivido entre ellos durante todos esos años, disfrazado como protección, disfrazado como amor. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh, vui chứ đánh một ngoài. Cũng không biết lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng khán giả không thể nghi ngờ